tal, queridos estudiantes? Bienvenidos a una nueva tutoría de matemática para octavo grado. En esta ocasión revisaremos lo que son las operaciones combinadas con números racionales, es decir, con fracciones. Les saluda Carlos Aguirre y espero que este video les sea de mucha ayuda para la elaboración de sus tareas. Lo primero que tenemos que conocer es la jerarquía de las operaciones combinadas en números racionales. La jerarquía básicamente es la misma que habíamos tenido con los números enteros, es decir, primero se resuelven las operaciones que están dentro de los paréntesis, empezando los que están más hacia adentro. Después potencias y raíces, continuamos con multiplicaciones y divisiones y finalmente con sumas y restas. Es decir, es la misma jerarquía del conjunto de los números enteros. Ahora, para tomar en consideración esta parte de los signos, es muy importante cómo debemos actuar cuando tenemos un signo, sea positivo como en este caso, o sea negativo, antes de una fracción que está encerrada en un paréntesis. El signo positivo antes de una fracción no cambia el signo de la fracción, es decir, como por ejemplo aquí, el signo de la fracción es positivo, sigue positivo. El signo de la fracción de acá es negativo, sigue negativo. Entonces quiere decir que cuando veamos un signo positivo antes de un paréntesis, por lo general no afecta el signo de la cantidad que tenemos dentro. No así con el signo negativo. Cuando tenemos un signo menos antes de un paréntesis, un corchete o una llave, lo que hace este signo es cambiar el signo interno. Es decir, aquí como tengo positivo, al momento que ponemos un signo negativo antes, lo cambia. Es como si tuviéramos una multiplicación. Menos por más, menos. Acá en cambio con signos negativos. Menos por menos me da más. Esto para tener en consideración para la resolución de los problemas. Ahora bien, vamos a analizar el primer ejercicio. Tenemos aquí un planteamiento de algunas operaciones y nos permite o nos pide que busquemos la solución correcta. Recordemos la jerarquía, paréntesis, corchetes y llaves primero, desde lo más interno hacia afuera, potencias y raíces, multiplicaciones y divisiones y sumas y restas. Muy bien. El ejercicio plantea tres fracciones que están relacionadas a través de dos operadores, que en este caso son la resta y la multiplicación. En primer lugar vemos que no hay paréntesis, ni corchetes, ni llaves, así que descartado el primer paso. El segundo paso tampoco tenemos ni potencias y raíces. ¿Qué nos toca hacer ahorita? Multiplicaciones y divisiones. Y aquí sí tenemos una multiplicación, que es este puntito que vemos aquí. Entonces, ¿qué nos decía en la multiplicación de fracciones? Para multiplicar fracciones, lo que se hace es multiplicar entre sí numeradores y denominadores. Es decir, lo de arriba con lo de arriba y lo de abajo con lo de abajo. Para esta situación tendría que multiplicar 1 por 2, que sería el resultado de mi numerador, y 3 por 3, el resultado de mi denominador. Ojo con los signos. Recuerden que los signos también influyen en las fracciones. El signo de esta fracción es negativo, es menos un tercio. Y el signo de esta fracción de acá, aunque no esté escrito aquí, se sobreentiende que es positivo. Cuando se multiplican fracciones con signos diferentes, la respuesta es negativa. Menos por más es menos. Entonces, la primera expresión, 3/9, bajaría tal y cual. Y hacemos la multiplicación. 1 por 2, 2. Y 3 por 3, 9. Como ven, aquí no puedo simplificar, por lo tanto tengo que directamente multiplicar. Y el signo de la fracción resultante, menos por más, menos. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una resta. Y tenemos en particular que el denominador de ambas fracciones es el mismo. ¿Cómo se procede cuando hay denominadores iguales en sumas o restas de fracciones? Se mantiene el mismo denominador, es decir, el 9 sigue igual, y se suman o restan los numeradores. En este caso, los numeradores son 3 y 2, y como el 2 como esta fracción tiene el signo negativo, sería 3 menos 2. El denominador se mantiene, ¿sí? Cuando son iguales, se mantiene el mismo denominador, y se suman o restan las fracciones dependiendo de los signos que tengan las mismas. Entonces, 3 menos 2, 1, sobre 9. Nuestra respuesta entonces es 1/9. Sería en este caso el literal B. Como ven, aplicamos simple y llanamente la jerarquía de las operaciones. Ahora bien, vamos a analizar un problema un poquito ya más complejo, pero que igualmente se maneja de la misma estructura, es decir, la jerarquía de las operaciones y considerar los signos
antes de un paréntesis, sea positivo o sea negativo. ¿Qué tenemos en particular en este problema? Que ya aparecen los signos de agrupación, en este caso un par de corchetes y también los paréntesis. La regla decía que cuando hay varios signos de agrupación empecemos siempre con los que están más hacia adentro. En este caso, los que están más hacia adentro son los que están dentro del paréntesis. Y tengo una operación de multiplicación. Recuerden, en la multiplicación se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador. Aquí, por ejemplo, también en la multiplicación yo puedo simplificar las expresiones para hacer más pequeños, más fáciles los valores a llevar. Aquí el 4 lo puedo simplificar con el 2 o con el 8 de acá. Recuerden que puede ser en X la simplificación, no hay ningún problema. Solo en la multiplicación podemos simplificar. Entonces yo puedo sacar directamente la cuarta de 4, 1. Y la cuarta de 8, 2. Arriba ya no tengo ningún valor para simplificar, me quedaron unos nada más, y acá abajo en cambio sí, pero no tengo cómo reducir la expresión. Por lo tanto, la expresión resultante de esta multiplicación sería 1 por 1, 1 acá arriba, y 2 por 2, 4 como denominador. Lo demás, como no hemos hecho nada, lo bajamos igualito, 2 tercios menos, abrimos el corchete, 5 cuartos más. La respuesta de esto de aquí, 1 por 1 es 1, y 2 por 2 es 4. Cerramos el paréntesis, cerramos el corchete, menos 2 tercios, ¿ya? Hemos eliminado el primer signo de agrupación. Ustedes dirán, muy bien, pero todavía tenemos el signo de los paréntesis. Pero aquí ya no influyen en nada. ¿Por qué? Porque solamente contienen una fracción. Si estuviera más de una fracción, ahí sí tendría que seguir desarrollando operaciones. La respuesta de esta fracción, como por ejemplo acá arriba sabemos que la primera fracción es positiva y también la segunda es positiva. Más por más, sabemos que es más. Decía entonces también la regla que cuando un signo positivo está antes de un paréntesis, este signo no va a cambiar el signo de la fracción. Por lo tanto, aquí yo puedo omitir este símbolo de paréntesis porque ya sé que la respuesta de esta fracción va a ser positiva. ¿Qué tenemos ahorita? 5 cuartos más 1 cuarto, que están encerrados entre los corchetes. Esta operación de aquí tengo que resolverla antes de realizar las restas que están hacia afuera. ¿Qué tiene de particular también? Que el denominador 4 es el mismo para ambas fracciones. Por lo tanto, aquí habíamos dicho que directamente se suman los numeradores y se mantiene el mismo denominador. Es decir, 2 tercios menos, sumamos los numeradores, 5 más 1, 6, y debajo mantenemos el mismo denominador. No lo sumamos, sino que se mantiene el mismo. Menos 2 tercios que tenemos acá. Y aquí, por ejemplo, ya puedo guiarme o puedo darme cuenta de qué tipo de respuestas voy a manejar para la siguiente operación. Como yo sé, esta respuesta de acá adentro es positiva. Voy a poner un poquito por encima. Y tengo un signo negativo antes. ¿Qué sucede cuando hay un signo negativo antes? De acuerdo a la regla que tenemos aquí, en esta parte, o mejor dicho, en esta fila, nos decía que cuando un signo negativo está antes de una fracción, lo que nosotros tenemos que hacer es cambiar la respuesta, o mejor dicho, cambiar el signo de la fracción que está adentro. Es decir, menos por más, menos, o menos por menos es más. Aquí, ¿qué tenemos? Menos por más, ya sabemos que va a ser valor negativo. Entonces, estos corchetes también ya los puedo omitir, es decir, no me van a afectar en nada porque no estoy haciendo ninguna operación dentro. Simplemente tengo un valor encerrado en ellos. Ahora, tengo que restar las tres fracciones. 2 tercios menos 6 cuartos menos 2 tercios. Yo lo puedo hacer de diferentes maneras. Una de ellas es la que les había indicado que deben encontrar el mínimo común múltiplo de los denominadores, porque aquí ya no son iguales. Son dos iguales, que es el 3, pero hay uno diferente, el 4. Entonces, ¿cómo encontrábamos el mínimo común múltiplo? Descomponiendo las cantidades, en este caso los denominadores, en sus factores primos. Y empezamos. Empezamos siempre de lo más bajo. La mitad al 4 le puedo sacar la mitad, que sería 2. La mitad de 2 sería 1. Al 3 y al 3 no le puedo sacar la mitad. Ya no tengo nada más para el 4, ahora sí empiezo a sacar la tercera para los siguientes valores. La tercera de 3, 1, y la tercera de 3, 1. Tengo con estas cantidades entonces los factores primos. ¿Y cómo encuentro el mínimo común múltiplo?
multiplicando estos valores de aquí. 2 por 2, 4 por 3, 12. Quiere decir que el mínimo común múltiplo de estas tres fracciones es 12. Y ese va a ir en la parte inferior. Ahora, ¿cómo hacíamos para encontrar los numeradores de la parte superior? Dividíamos este mínimo común múltiplo con cada uno de los denominadores y multiplicábamos con el numerador. Es decir, 12 dividido para 3 es a 4. 4 por 2, 8. Como yo sé, este valor es positivo. Aunque no lo escriba, yo sé que es positivo. Siguiente valor, que es negativo, menos 12 dividido para 4 es a 3. 3 por 6, 18. Y siguiente valor que sabemos que es negativo, menos 12 dividido para 3 a 4. 4 por 2 es 8. Y ya tenemos nuestro cálculo realizado. Lo único que nos queda es sumar y restar los valores que tenemos aquí. Si yo me fijo, aquí tengo dos valores opuestos, más 8 y menos 8. Es decir, los puedo sumar y se anulan. Más 8 menos 8 me da 0. Yo puedo anular estas dos cantidades y me queda menos 18 doceavos. ¿Qué puedo hacer aquí? Simplificar. La mitad de 18, 9. Y la mitad de 12, 6. ¿Todavía puedo simplificar entre 9 y 6? Claro que sí, puedo sacar la tercera. La tercera de 9 es 3 y la tercera de 6 es 2. Entre 3 y 2 ya no puedo simplificar nada, por lo tanto mantengo la expresión menos, no se olviden del signo, 3 medios. Aplicando la jerarquía de las operaciones. Y vamos a ver un último ejemplo ya incluyendo lo que son potencias y raíces. Como ven, aquí tengo una potencia, ¿sí? Acá tengo otra potencia más. Acá hay otra potencia y también una potencia negativa. También tenemos una raíz y multiplicaciones, divisiones y restas. Y bueno, también acá también hay una suma. ¿Cómo vamos a resolver este problema? Nuevamente guiándonos en la jerarquía de las operaciones. Primero se resuelve lo que está dentro de los paréntesis. En este caso, o corchetes o llaves. En este caso tenemos unas llaves, unos corchetes que agrupan todas esas cantidades de aquí, estas 4 fracciones. Y otro en cambio que agrupa estas 3 de acá. ¿Qué voy a hacer primerito? Obviamente los más internos. ¿Cuáles son los más internos? Aquí puedo fijarme que son estos dos paréntesis de aquí, es decir, las operaciones que están aquí. ¿Por qué no hago primero los de acá? Por lo general aquí no tengo una operación entre varias fracciones, solamente es una potencia elevada al cuadrado, nada más, es igual al término de acá. Así que voy a empezar resolviendo esta expresión. Como me puedo dar cuenta, los denominadores no son iguales. ¿Cómo encuentro el mínimo común múltiplo? Descomponiendo las fracciones, pero aquí me doy cuenta que el 9 es un múltiplo de 3, es decir, el mínimo común múltiplo entre los dos es 9. ¿Ya? Y ese va a ser el mínimo común múltiplo que yo coloque. Y decimos 9 dividido para 3 es a 3. 3 por 5, 15. Ese valor de aquí. Y 9 dividido para 9 a 1. 1 por 5, 5. Es el valor que tengo acá. Es el único cálculo, que hice en esta parte de aquí de la expresión. Por lo tanto, los otros dos potencias los bajo tal y cual con la misma operación que tenemos relacionadas. Ahora bien, ¿qué tengo acá en cambio? Tengo una raíz, una potencia y una suma. ¿Qué hacemos primero? Como indica el procedimiento, primero se hace las potencias y raíces. Como estamos de izquierda a derecha, siempre empezamos así. Hacemos primeramente la raíz. 81, ¿tiene raíz cuadrada? Claro que sí, es un cuadrado perfecto, que en este caso es 9 al cuadrado. La raíz cuadrada de 81 es 9. Y la raíz cuadrada de 16 es 4. Ya tengo resuelto lo que es la raíz. Ahora, menos, mantengo el mismo signo, menos. ¿Qué tengo aquí? Una potencia elevada al cuadrado. ¿Qué significaba una potencia? Es una expresión que resulta de multiplicar varias veces un mismo número denominado base de acuerdo al índice, o mejor dicho, al exponente que me indique esa potencia. En este caso el exponente es 2. Significa que tengo que elevar al cuadrado. 3 al cuadrado, 9. Y 2 al cuadrado, 4. Y resuelvo lo que es la potencia de esta parte de aquí.
Finalmente terminamos el ejercicio aumentando la suma, que es más 2, cerramos el corchete y elevamos a la potencia negativa a menos 3. ¿Ya? Ahora, ya miren que simplemente aquellas partes que yo no opero, que yo no desarrollo, las bajo tal y cual. Ahora, en cambio, ya me puedo dar cuenta que aquí me va a quedar una expresión que sería 15 menos 5, y ya sé que me va a quedar 10 novenos. ¿Sí? Y tendría multiplicación y división dentro de este corchete de aquí. Y acá, en cambio, tendría otro procedimiento que ya vamos a ver más adelante. Ahora, para no pasar para no escribir un paso más en el que no opere demasiado, voy a adelantarme y voy a desarrollar esas potencias de aquí y la de acá. Como ustedes ven, ambas son potencias al cuadrado. Yo aquí tengo dos alternativas. O bien desarrollo la potencia como lo hice con el 3 medios al cuadrado, o bien aplico una de las propiedades de la potenciación de cuando tengo exponentes iguales. Cualquiera de los dos procedimientos me van a llevar a la misma respuesta. Yo en este caso voy a operar a través del desarrollo de la potencia. Es decir, 2 al cuadrado es 4 y 3 al cuadrado es 9. Esa sería mi primera respuesta, mi primer valor. 4 novenos por 1 al cuadrado, 1. 4 al cuadrado, 16. Dividido para, aquí ya sé que me quedaba 10 novenos. Cierro el corchete, dividido. ¿Qué tengo acá? 9 cuartos menos 9 cuartos más 2. Como se fijan, las dos fracciones son opuestas. El 9 cuartos de aquí, aunque no tenga el signo, se sobreentiende que es positivo y el de acá es negativo. Es como si tuviéramos 5 menos 5. La respuesta es 0, es decir, se anula. Respuesta 0. Por eso lo tengo acá. Más 2 y todo esto elevado a la menos 3. Listo. Hemos desarrollado nuevamente otro procedimiento. Ahora, dentro de este corchete, si ustedes se fijan, en este corchete hay dos operaciones. Una multiplicación y una división. Y ambas tienen la misma jerarquía que en el conjunto de operaciones de números racionales. Es decir, son del mismo nivel. Por lo tanto, ¿cómo resuelvo yo? De izquierda a derecha, siempre de izquierda a derecha. Y tenemos en primer lugar la multiplicación. Recuerden que la multiplicación se multiplica numerador con numerador y denominador con denominador. Pero si puedo simplificar, simplifico. Aquí ya me puedo dar cuenta, si multiplico 9 por 16 me va a salir un valor demasiado grande. Para ello, entonces, simplificamos. La mitad de 4 sería 2 y la mitad de 16, 8. Aquí puedo simplificar entre 2 y 8, la mitad de 2, 1, y la mitad de 8, que sería 4. Y ya puedo darme cuenta que la fracción que me va a resultar es más pequeña. Multiplicamos 1 por 1, 1. Y 9 por 4, 36. Se eliminan las dos fracciones y me queda una fracción resultante. Paso lo demás dividido para 10 novenos, que todavía no lo puedo operar ni simplificar. Cierro el corchete, dividido para. Esta expresión de aquí, 0 más 2, ya sé que me va a quedar 2. Pero yo necesito igualar esta expresión que es entera a una forma fraccionaria, es decir, como número racional. Por lo tanto, le coloco debajo el 1. Recuerden que todo número, si no tiene un denominador, se sobreentiende que es el 1, porque su valor es neutro. No altera el resultado. 2 dividido para 1 a 2. ¿Sí? Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque este símbolo, esta potencia de aquí, que es negativa, me obliga a hacer ese tipo de cambios. Recuerden que potencias negativas, las fracciones no pueden quedar, siempre las dejamos con potencias positivas. ¿Y qué hacíamos para poder resolver esta parte? Decía el problema que cuando yo tengo una potencia positiva, lo que voy a hacer es a convertirla en una potencia positiva, es decir, a dejarla como más 3. Pero para eso tengo que dar la vuelta a la fracción, es decir, el numerador viene al denominador y el denominador viene al numerador. Por lo tanto, tengo que hacer ese cambio, esa conversión. Ahora bien, empecemos con el corchete de la parte de acá. Tenemos una división. En la división, ¿qué nos decía el procedimiento? Que se multiplica en cruz, ¿sí? En cruz, es decir, el numerador de la primera fracción
con el denominador de la segunda fracción y el denominador de la primera fracción con el numerador de la segunda fracción. Entonces planteamos ese procedimiento y decimos 1 por 9 y 36 por 10. ¿Por qué no lo multiplico directamente y digo 360? Para poder simplificar. Para eso es lo que hacemos este tipo de cálculos. ¿Ya? Y tengo, miren, multiplicación aquí. ¿Qué es lo que voy a hacer? Simplificar después. ¿Y acá qué tengo? Como le dimos la vuelta, es decir, me quedó un medio, pero ya con potencia positiva. ¿Sí? Miren que ya no tenemos negativo. Ahora bien, aquí puedo darme cuenta que el 9 y el 36 puedo simplificarles. La novena, 1, y la novena de 36 es 4. Acá arriba no tengo nada más. ¿Cuánto me quedó? 4 por 10, 40. Un cuarentavo. Y de la fracción de acá, ¿qué es lo que hago? Desarrollo la potencia al cubo. Es decir, 1 al cubo es 1 por 1 por 1 y 2 al cubo es 2 por 2 por 2. 1 al cubo me da 1 y 2 por 2 por 2 me da 8. Nuevamente tengo una división. Hacemos la multiplicación en cruz, ¿sí? Y tenemos aquí 1 por 8 y 40 por 1. ¿Puedo simplificar? Claro que sí. Directamente yo sé que 40 es múltiplo de 8, así que saco la octava, que es 1, y la octava de 40, que es 5. Arriba ya no tengo más para simplificar, entonces me quedaría 1 por 1 es 1, y 5 por 1, 5. Respuesta, 1/5. Y para finalizar, vamos a trabajar con un problema de operaciones combinadas. Y dice aquí, se venden 3 cuartos de metro de una pieza de tela de 440 metros. Luego se vende 2/5 de lo que quedaba. ¿Cuántos de metros de tela sobró? Y me da las alternativas A, B, C y D. Pues bien, antes de resolver este problema tenemos que plantearlo. Si es posible de una forma gráfica, mucho mejor. ¿Qué nos dice el problema? Que tenemos una tela que tiene 440 metros. Es como mi producción, lo que yo voy a vender. Y que de esa tela, como indica aquí el enunciado, se han vendido 3 cuartos. ¿Qué significa 3 cuartos? Que del total de mi producción, de mi tela, he tomado 3 piezas, la he dividido en 4 y he tomado 3 de ellas. Es decir, por eso tengo aquí esta cruz. He tomado una aquí, otra aquí y otra aquí. Recuerden que una fracción de una cantidad lo que hace es el denominador dividirme en determinada cantidad de veces. En este caso, dividirlas en 4 partes iguales. ¿Y cuántas tomo de esas? Las que me diga el numerador son 3. Quiere decir que yo me quedo, voy a ponerle puntos aquí mejor, que yo me quedo solamente con esta pieza de lo que acabo de vender. Pero me pide saber cuántos metros son los que me quedan. ¿Cuántos metros yo tengo disponible para vender todavía? Esa es la primera parte del problema. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a trabajar a través de fracciones y operaciones combinadas. Mi tela total mide 440 metros. Ese va a ser mi venta inicial. ¿Cuánto he vendido en la primera venta? En la venta número 1, 3 cuartos. ¿Cómo yo calculo eso? Multiplicando por 3 cuartos los 440 metros. ¿Sí? Es decir, extraigo. Recuerden que una fracción es un porcentaje, una porción, un pedacito, digámoslo así, de un valor más grande. Los 440, como no tiene denominador, lo igualo y le coloco el 1. Aquí, ¿qué tengo de particular? Que puedo simplificar entre 440 y 4, son múltiplos. La mitad de 440 sería 220. Y la mitad de 4 sería 2. Entre 220 y 2 puedo simplificar. La mitad, 110. Y la mitad de 2 es 1. Acá abajo ya no me quedó más. Simplemente multiplico 110 por 3, 330. Quiere decir que en la primera venta, es decir, en los 3 cuartos, he vendido 330 metros de tela. Hasta ahí la primera parte de nuestro problema. Luego dice, después se vende 2/5 de lo que quedaba. Pregunto yo, ¿cuánto es lo que me quedó de tela? Es decir, este cuarto de aquí, ¿a cuánto equivale? Yo lo puedo calcular con la equivalencia de la fracción o directamente haciendo la resta de lo que tenía con lo que acabo de vender. Si tenía 440 y vendí en la primera 330, restamos esas cantidades y me queda
110. Eso es lo que tengo yo disponible. Quiere decir que este recuadrito de acá tiene 110 metros de tela. Ahora, de estos 110 metros dice que he vendido 2/5. ¿Cómo lo planteo? De similar forma como lo planteamos al inicio del problema. El restante que tengo son los 110 y lo multiplico por 2/5. Igualamos con el 1 y puedo simplificar aquí entre 110 y 5. La quinta de 110 sería 22 y la quinta de 5, 1. No tengo nada más acá abajo que simplificar y digo 22 por 2, 44. Estos serían metros de tela que he vendido en la segunda venta. Es decir, 2/5 de 110 equivale a 44 metros de tela. Ahora dice, ¿cuántos metros de tela me sobró? Si yo en la primera venta vendí 330 y en la segunda vendí 44 metros, ¿cuánto es lo que me queda restante? Muy bien, hacemos nuevamente un cálculo de la sobra de lo que tenía, restándole lo que acabo de vender, que son los 44 metros. 110 menos 44 son 66 metros de tela que todavía tengo disponible para vender. Quiere decir entonces que esto es el resultado de lo que me queda de mis 440 metros. ¿Cuál ha sido la respuesta? El literal A. En general, cuando nos dan fracciones, o mejor dicho, cuando de una cantidad mayor tomamos una porción o una fracción, por lo general lo que se hace es multiplicar esa cantidad por la fracción que nos dan, ¿sí? Esto para que tengan en cuenta en la resolución de los problemas que están de la tarea. Recuerden que estos temas los encuentran en la página 102 y 103 del texto del ministerio, son temas que ya hemos visto, así que les deseo muchos éxitos y puedan resolver la tarea sin mayor dificultad. Nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad.